Hola con todos, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Delia Montes y el día de hoy vamos a ver cómo utilizar los controladores de formulario. Los controladores de formulario se encuentran aquí en el menú programador, dentro de esta casilla o esta herramienta con nombre insertar. Aquí vamos a hacer uso de estos controles para que nosotros podamos realizar estos procedimientos. Por ejemplo, vamos a utilizar un cuadro combinado para poder visualizar la información que tenemos en una base de datos, que es esta, ¿ok? Y con esa información, pues realizar una búsqueda, ¿no? Así como vemos aquí. También vamos a ver casilla de verificación, al cual son estos cuadritos de aquí, que nos van a permitir marcar y seleccionar varios elementos al mismo tiempo, al cual al seleccionar dos elementos, como por ejemplo leer y practicar deporte, pues me generará un valor aquí. Si no se cumple, pues simplemente nada. Entonces vamos a ver cómo elaboramos este tipo de controladores, que es bastante sencillo, usando o combinando las funciones con la configuración de estos controladores que veremos a continuación. También veremos el botón de opción, aquí como ves. Si es que este cliente o este trabajador tiene hijos, recibirá su asignación familiar y si no, pues nada, ¿ok? También veremos el control de número que nos va a permitir incrementar el valor de una celda o por lo contrario, pues decrecer dicho valor. Entonces, esto es bastante sencillo, lo voy a repetir, no hay nada complicado aquí. En breve les mostraré el procedimiento. Y por último, el cuadro de nombre. Me va a permitir simplemente aislar elementos que se encuentran dentro de una hoja de cálculo, ¿ok? Perfecto. Entonces, esto es lo que veremos el día de hoy. Así que acompáñenme. Vamos. Muy bien, vamos a iniciar. Lo primero que debemos de hacer para poder trabajar con los controles de formulario es habilitar aquí la pestaña o menú programador o desarrollador. No lo tengo activo, entonces procederemos a habilitarlo. Para ello podemos darle un clic derecho en la barra de menú, clic derecho, y aquí seleccionaremos esta opción que dice personalizar la cinta de opciones. Aquí está. Nos va a salir esta ventana. Aquí veremos tres columnas. Nos vamos a ir a esta tercera columna y aquí simplemente hay que habilitar la columna o perdón, la pestaña que nosotros necesitamos usar. En este caso es la pestaña programador. En algunas versiones es desarrollador. Desarrollador, si no me equivoco, es hasta la versión 2010. A partir de la versión 2013 para adelante se llama programador. Muy bien, le vamos a dar clic en aceptar y observaremos que sí, efectivamente, aquí tenemos la pestaña programador. Al darle un clic observaremos que en nuestra cinta de opciones nos muestra todas estas herramientas. Aquí hay una sección para aplicar nuestras macros. Para esto ya crearemos un video más adelante para ver cómo creamos macros y todo lo demás. Pero los controles que nosotros vamos a utilizar se encuentran aquí, en esta maleta que podemos ver en estos momentos. Al darle un clic nos aparecerán los controles de formulario. ¿Okay? Muy bien, entonces la diferencia de ambos, aquí tenemos dos conjuntos de controles de formulario. La primera, este conjunto de controles de formularios no requiere programación, no programación, y el conjunto de controles que se encuentran en la parte inferior con nombre control ActiveX, todo esto sí requiere programación. ¿Ok? Entonces, no programación, sí programación. Nosotros utilizaremos, obviamente, para este ejemplo, el primer grupo de controles, sin programar. Muy bien, entonces aquí vamos a poder aprender un poco a utilizar la mayoría de estas herramientas o controles. Este es un botón de comando en el cual nos va a permitir ejecutar una acción, cuadro combinado, casilla de verificación, control de número, cuadro de lista, botón de opción, cuadro, grupo de frame o grupo o cuadro de grupo, etiqueta y entre otros botones más. En algunos casos están inactivos. Entonces vamos a ver cómo aplicamos estos controles y esto lo haremos en algunos de los ejemplos que vemos en nuestro libro de Excel. Perfecto.
Entonces, para este primer ejemplo, vamos a utilizar esta base de datos con nombre B de clientes. Aquí podemos visualizar el root de cliente, la razón social y las ventas. Lo que nosotros deseamos hacer aquí es crear un cuadro combinado en esta sección, en el cual al momento de darle clic a esta flechita me despliegue una lista con la información, en este caso con todos los roots de los clientes que tenemos en nuestra base de datos. Esa es la intención, ¿ok? Entonces vamos a poder aplicar. Nos vamos a ir aquí a la casilla o a la herramienta insertar y seleccionaremos cuadro combinado. Voy a insertar un cuadro combinado aquí. Le di un clic, me salió un botón súper gigante, no hay problema, reduzco la altura y ya, tomo una mejor apariencia. Perfecto, por aquí, o incluso podemos ubicarlo en esta zona. Perfecto, la idea es que cuando le dé un clic aquí me muestre los roots de clientes que tenemos acá. Muy bien, vamos a darle clic derecho a estos controles, o a este control, clic derecho, formato de control. Nos aparecerá esta ventana. En rango de entrada es la zona en la cual nosotros seleccionaremos aquellos datos que deseamos visualizar en ese cuadro combinado, en este caso el root de cliente. Vincular con la celda. ¿Qué significa esto? Esta casilla de aquí significa que me va a aplicar, me va a asignar un número, un identificador a cada uno de estos RUP. Por cada registro me va a asignar pues un número. ¿Y qué hago con estos números? Pues posteriormente nos va a permitir identificar o realizar una función para buscar un archivo, un registro. ¿Ok? Entonces, este número identificador corresponde a esto, vincular con la celda, a esta casilla. Entonces me está preguntando dónde quieres visualizar ese valor que va a permitir vincular dicho registro con tu cuadro combinado. Yo considero que podríamos visualizar ese valor aquí en la celda G2. Entonces le daré clic en aceptar y listo. Mira que aparece aquí. Al darle un clic al cuadro combinado ya podemos visualizar automáticamente todos los elementos de nuestra base de datos. Si yo selecciono uno, mira, ahí está. A eso se refería el identificador. Cada uno de estos registros tiene un número de identificador. Al darle clic al primero, pues obviamente es 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Entonces, este valor me va a permitir conectar esta información con nuestra base de datos. Muy bien, ahora vamos a ver en qué momento aplico este valor. Miramos aquí, la intención es que cuando yo seleccione uno de estos elementos, pues aquí me pueda visualizar o me pueda mostrar la razón social de este cliente y el monto de venta que se realizó, pues, ¿no? Entonces, para hallar eso, lo que vamos a hacer es usar la función de búsqueda. Hay varias funciones de búsqueda, entre ellas tenemos la función buscar y buscar V. La función buscar nos indica o pide como requisito indispensable que el valor de el vector de comparación esté ordenado. Si se dan cuenta, estos valores no se encuentran ordenados, entonces no podré aplicar. ¿Podría ordenar estos valores? Pues sí, y con ello aplico esta función. O otra alternativa sería utilizar la función buscar v. Entonces considero que podríamos utilizar dicha función. Vamos a ubicarnos en la razón social aquí y vamos a aplicar dicha función. ¿Ok? Aquí nos falta enlazar este valor, pero mejor lo vamos a ver con un ejemplo para que ustedes se den cuenta en qué momento debo de aplicar dicho indicador. Muy bien, la función es sin igual, buscar v, paréntesis, me dice valor buscado. ¿Cuál es el valor buscado? El valor buscado es el elemento en el cual, o el dato en el cual yo necesito buscar y que me conecte con mi base de datos. Vendría a ser, normalmente sería el número de root, pero si se dan cuenta yo no puedo seleccionar este elemento, ¿ves? No puedo seleccionar este elemento. Entonces, ¿cuál va a ser cuál es el identificador que enlaza este valor con mi base de datos?
¿Cuál es el identificador? El identificador es este número. Cuando yo esté buscando a este cliente que termina el RUT con número 599, quiere decir que el identificador vendría a ser este valor, número 2. Entonces mi valor buscado es este valor. Muy bien, coma o punto y coma. Ahora, aquí me dice matriz. Matriz es toda mi base de datos, toda mi base de datos. Aquí está. Pero para que yo pueda enlazar con esta base de datos, previamente aquí debo de ingresar ese número de identificador para poder enlazarlo. Por ejemplo, el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente, 4 y 5 para que pueda reconocerlo. Voy a cometer un error a propósito para que veamos pues dónde tenía que insertar dicho valor. Miren, por ejemplo, estábamos en la función buscar v, valor buscado es este valor, coma o punto y coma, matriz, ya les había comentado que viene a ser toda mi base de datos, coma o punto y coma. Ahora me dice indicador de columna, yo estoy buscando la razón social, entonces la razón social vendría a ser, esto es la columna 1, columna 2, columna 3, yo estoy buscando la razón social, vendría a ser número 2, entonces aquí ingresaría número 2, coma, punto y coma, me está indicando cuál es el tipo de coincidencia. ¿Coincidencia aproximada o exacta? Yo necesito la coincidencia exacta. Cierro paréntesis y observarán lo que me va a salir. Enter. Me sale ND. Ok, dice error de valor no disponible. ¿Qué cosa quiere decir? Me está indicando que este valor no se encuentra en mi base de datos. Eso es lo que me dice. No existe. Este valor no se encuentra en mi base de datos. Si se dan cuenta, pues claro, no está. ¿Qué debo hacer para solucionar esto? Pues algo bastante sencillo. Debo de agregar este identificador a cada uno de los elementos que se encuentran en mi base de datos. Y esto lo haríamos así. Agrego el número 1, copio, uso la opción de serie de relleno y listo. Ya tenemos este identificador que corresponde a cada uno de los elementos que se encuentran aquí. ¿Ok? Ya lo tenemos, pero ahora, para que pueda visualizar esta información aquí, lo que debemos de hacer es un pequeño y ligero cambio. ¿Cuál? El valor buscado sigue siendo este valor, está perfecto. La base de datos de cliente, esta es la parte que tengo que cambiar. La base de datos del cliente. Voy a borrar esta sección, este argumento de matriz y regresaré a la base de datos y aquí incluiré este número de identificador. Ahora, al incluirlo, debo de hacer también un ligero cambio. Me dice indicador de columnas. Comenzamos. La columna del identificador es 1, RUC 2, razón social 3 y la venta 4. Yo estoy buscando la razón social, entonces vendría a ser la columna 3. Aquí realizaremos ese cambio. Enter y listo. Ya está. Probamos, mira. Clic al primer código, ahí está, clic al segundo código, cuarto código, quinto código. Como podrán notar, ya quedó. Entonces voy a copiar esta función aquí para que podamos visualizar qué es lo que hemos hecho. No se olviden que lo que hemos hecho es utilizar este valor como valor buscado, ya que permite conectar este elemento con mi base de datos. No se olviden eso. ¿Qué más hemos hecho? Hemos modificado nuestra base de datos al cual hemos agregado esta primera columna que corresponde también al número de identificador, ¿ok? O sea, desde la celda A3. Entonces, esto es lo que hemos hecho aquí. Número de columna 3, pues ya les dije por qué. Esto correspondiente 1, 2, 3, la razón social, y es el valor o la información que necesitamos visualizar, ¿ok? Y falso, pues por el tipo de resultado, coincidencia exacta. Vamos a hacer vamos a volver a repetir una vez más para la venta. Signo igual, buscar V, ahí está,
no jale la función porque falta la R. Muy bien, valor buscado, ya sabemos que es este valor, coma, punto y coma, matriz, viene a ser toda mi base de datos. Si yo le hubiera asignado un nombre a esta base de datos, pues sería mucho más sencilla esta búsqueda. Coma, punto y coma, indicador de columnas vendría a ser ahora para la venta 4. Coma, punto y coma, tipo de coincidencia falso. También funciona si agrego un 0, cierro paréntesis y le doy enter. Y listo, ya tenemos el resultado deseado. ¿Ya está? Perfecto. Ahora, ¿qué hago con esta celda? Si bien es cierto, este es un identificador, pero no queda bien, ya que no le da pues una buena presentación a mi formulario, ¿no? La presentación se ve algo inadecuado con este valor. Si yo borro este valor, no pasa absolutamente nada. Mira, si yo selecciono nuevamente un elemento, nuevamente me insertará aquí, en esta celda, ese número de identificador. Si no deseas visualizarlo, pues puedes hacer dos cosas. Uno, ocultar esa columna de tal manera que todo fluye con bastante normalidad, sin ningún inconveniente. O la otra opción sería darle clic a esta celda, ir al menú inicio y simplemente convertir ese color de fuente en blanco. Y listo, no hay nada. ¿Ves? Se dan cuenta, sí existe, pero no lo vemos. Entonces ya le da un mejor acabado, una mejor presentación. ¿Ok? Muy bien, en el segundo ejemplo vamos a hablar de las casillas de verificación. Las casillas de verificación son unas casillitas en el cual permitirá al usuario seleccionar más de una opción o una alternativa. Al darle clic me van a marcar, ¿no? Se van a activar esas casillas. Entonces, lo que haremos es ir al menú programador, clic en esta maletita con nombre insertar y seleccionaremos la casilla de verificación. Y vamos a dar un clic. Listo, ahí tenemos una casilla. Ahora insertaremos la siguiente. Ahí está, dos casillas y una más. Clic, ahí está. Ya tenemos las casillas de verificación. Si nosotros deseamos mover alguna de ellas, si yo le doy un clic, notarán pues que ya no me permite editarlo. Pues para poder moverlo le das clic derecho y con clic derecho sostenido lo arrastras o simplemente clic derecho y nuevamente activas el clic izquierdo y vuelves a reubicarlo. Ya está. Ahora vamos a cambiar de nombre. Para cambiar de nombre, en vez de que diga casilla 6, le voy a dar clic derecho, editar texto. ¿Qué dirá ahí? Pues ahí asignaremos leer, pasatiempos del cliente. La siguiente, clic derecho. En la segunda podría decir tal vez, no sé, cantar. Y la tercera, editar texto, practica deporte o practicar deporte. Practicar deporte. Listo. Ahora, como no se lee todo el contenido, clic derecho y estirar un poquito más este control. Ya está. Entonces, estas casillas de verificación nos permite seleccionar elementos múltiples, ahí como podrán notar. Entonces, ya tenemos listas nuestras casillas. Ahora, lo que necesito es configurarlo para que cuando yo marque uno de estos elementos, pues lo que va a hacer automáticamente Excel es mostrarme en una celda al cual yo defina como vincular celda, va a mostrar un valor con nombre verdadero. Verdadero si está marcado y cuando no está marcado dirá falso. Entonces, si yo me guío según mis casillas de verificación, el primero está marcado es verdadero, el segundo falso y el tercero falso. Entonces, ese es el valor que me va a asignar por cada uno de estos elementos cuando esté activo o no. Y para que me muestre ese resultado, pues lo que tengo que hacer es configurarlo. Vamos a configurarlo de la siguiente manera. Clic derecho, el primer control, formato de control. Aparecerá esta ventana que ya vimos anteriormente. Y aquí en valor me pregunta cómo deseo visualizar este control. ¿Quieres que se vea sin activar? O sea, como se está mostrando en cantar. O activado, así, con el check o mixto. En este momento me interesaría que se muestre sin activar. Perfecto. Ahora aquí, vincular con la celda. Me pregunta, ¿ese
por ese resultado de verdadero o falso en qué celda deseas visualizar. Pues yo quiero visualizarlo aquí, al costado de dicho control. Entonces en mi caso es la celda F6. Le voy a dar clic en aceptar y ahí está. Como podrán ver, no está marcado, falso. Al marcarlo voy a aumentar el ancho hasta verdadero. Entonces este es el resultado que devuelve cuando yo marque. Lo mismo vamos a hacer con el segundo botón. Clic derecho, formato de control sin activar y asignaremos esta celda F7 para vincular dicho valor. Ahí está. Lo mismo con el tercero. Clic derecho, formato de control sin activar y vamos a vincularlo con la celda que se encuentra al costado, F8. Aceptar. Entonces cada uno ya tiene su respectivo resultado. Voy a mover estos valores aquí para que no me cubra y se pueda leer con facilidad. Entonces, ese es el resultado. Si, por ejemplo, a mi cliente o al usuario, o es más, si es una encuesta para mí, tal vez me gusta practicar reporte y leer, pues aparecerá este resultado. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Mira, me sale este enunciado. Me dice que el trabajador o el cliente o el usuario tendrá un premio. ¿Ok? En este caso, el cliente dice, si el cliente lee y practica deporte, pues ganará un bono de 150 y si no, 0. ¿Qué función vamos a utilizar aquí? Es una función lógica, sí, y hay dos condiciones, pero ambas condiciones se tienen que cumplir. Entonces es la función sí y, ¿ok? Si lee y practica deporte, ganará tanto, si no, nada. Muy bien, vamos a aplicar dicha función aquí. Signo igual, sí, paréntesis y paréntesis. Valor lógico, aquí viene todas las condiciones. Dice, si el cliente practica deporte. Si el cliente lee. ¿Cómo sé si este cliente lee? Pues simplemente si yo marco este botón, automáticamente me sale en la celda G6 la palabra verdadero. Entonces tengo que marcar esta celda. Si G6 es igual a verdadero, eso es lo que tengo que decirle. Si esta celda es igual a verdadero, quiere decir que nuestro cliente lee. Muy bien, coma o punto y coma. ¿Cuál es la otra condición? Si practica deporte. Entonces tengo que marcar esta celda que viene a ser la celda correspondiente de la opción de practicar deporte. Tengo que preguntar si G8 es igual a verdadero. Entonces, hasta ahí lo que va a hacer Excel es evaluar si estas dos opciones están marcadas como verdadero. Muy bien, cierro paréntesis, cierro punto y coma y ahora viene la parte verdadera. Si esto es verdadero, ¿qué va a pasar? Si es verdadero, ganará 150, coma, punto y coma. Y si es falso, pues nada, 0. Cerraré mi paréntesis y le daré Enter. Y listo, aquí está, me salió el premio. ¿Qué pasa si este cliente no lee? Mira, 0. Tal vez no practica deporte, 0. Tal vez este cliente canta y practica deporte. No va a ser considerado. Voy a copiar esta sintaxis aquí para que se pueda ver. Ya está. Entonces, la idea es que ambos elementos deben de salir verdaderos, tanto la opción de leer y tanto la opción de practicar deporte. Y de esta manera, pues sí obtiene el bono. Perfecto, entonces como podrán notar, es bastante sencillo aplicar esta función y para ello hemos hecho uso de las casillas de verificación. ¿Ok? Muy bien, siguiente ejemplo. Muy bien, siguiente ejemplo, botón de opción. Vamos a insertar aquí, menú insertar, este es el botón de opción, vamos a darle clic, insertaremos uno por aquí, nuevamente menú insertar, botón de opción, clic, insertaremos otro debajo. Ya está. Listo. A diferencia de las casillas de verificación que hemos visto hace un momento, los botones de opción
no es para selección múltiple, sino se alterna, ¿ok? Solo podrás seleccionar uno de ellos. En cambio, en verificación, la casilla de verificación hemos notado que podemos seleccionar más de uno. El resultado es prácticamente el mismo, solo que nos permite escoger solo una opción. Perfecto, vamos a cambiar el contenido, editar texto. Aquí simplemente dirá sí y aquí dirá no. No. Entonces, acá me dice hijos. Si tiene hijos, pues marcará sí. Si no tiene hijos, pues dirá que no. Ahora, igual como hemos configurado las casillas de verificación y los otros controles que hemos usado hasta el momento, este control nos permite que solo seleccione o configure uno de ellos y automáticamente los otros controles o los otros botones pues ya quedan configurados, ¿ok? ¿Qué va a pasar aquí? Cuando yo configure este botón de sí, automáticamente en la celda al cual yo asigne, en este caso va a ser esta celda, pues aquí me va a arrojar un valor. Este botón será número 1. Y si yo marco el botón de abajo, pues me saldrá el valor número 2 y así sucesivamente, ¿ok? Entonces me va a asignar mi 1 o 2 dependiendo del botón al cual yo haya marcado. Muy bien, y para hacer esto vamos a configurar solo uno de ellos. Le vamos a dar clic derecho en el botón sí, formato de control. Le voy a decir sin activar. ¿Con qué celda voy a vincular ese resultado que le mostré 1, 2? Pues será la celda que se encuentra aquí al costado, la celda F2. Aceptaré. No necesito configurar el siguiente porque por defecto Excel lo hace por mí. Como ves, marco el número 2, marco el no, sale el número 2. Marco el sí, sale 1. Entonces de esta manera ya está configurado. Entonces recuerda, 1 significa que sí tiene hijos. 2 significa que no tiene hijos, ¿ok? Entonces, aquí abajo me piden hallar la asignación familiar. Me dice, si tiene hijos, o sea, si este valor es 1, si tiene hijos recibirá 93. Y si no, 0. Entonces, vamos a resolver esto. Vamos a ubicarnos en la asignación familiar y usaremos la función si. El si simple, ¿ok? Sin paréntesis, prueba lógica o condición. ¿Cómo sé si tiene hijos? Por el valor de esta celda. Esta celda es F2. Entonces pregunto si F2 es igual a 1. Recuerda que si dice 1 es porque tiene hijos. Hemos marcado la opción sí. Entonces, coma, punto y coma. Si esto es verdadero, recibirá 93 soles. Coma, punto y coma. Y si no, recibirá 0. Nada. Cierro paréntesis, enter. Entonces, ahí tenemos el resultado. Voy a copiar esta función aquí para poder visualizar dicho valor. Perfecto. Entonces, si marco no, 0. Marco sí, 93. Voy a configurar a formato moneda. Listo. Entonces, estamos viendo el uso de otro botón de control. Y como hicimos hace un momento, si no deseamos visualizar este valor, pues simplemente cambiamos el color a un color blanco y listo. Ya está. Ya está. Funciona perfectamente. Muy bien. Siguiente ejemplo. Control de número. Lo que queremos hacer aquí es insertar un pequeño botón aquí que me permita ingresar la cantidad o un valor numérico acá. O sea, yo no voy a digitar ningún valor numérico, sino presionando un botoncito, aquí incrementará o disminuirá dicho valor. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a insertarlo. Voy a ubicarme en esta celda. Nos iremos al menú programador, insertar, control de números. Ahí está, clic. Vamos a insertar un pequeño control ahí. Ya está. Aquí está. ¿Ven? Si presiono hacia arriba, hacia abajo. Listo. Ya lo tenemos. La idea es que cuando yo presione el botón hacia arriba, aquí incremente. Cuando presione el botón hacia abajo, pues disminuye el valor. ¿Ok? Muy bien. Vamos a configurarlo. Clic derecho, formato de control. Me sale este valor. Esta ventana, perdón. Me dice valor actual. ¿Con qué valor deseas iniciar? Pues vamos a iniciar con 0 o tal vez con 1. Valor mínimo. Me pregunta, ¿cuál es el mínimo valor que deseas visualizar en esta celda?
El mínimo valor, pues que sea número 1. ¿Cuál es el máximo valor? Vamos a suponer que hay alguna oferta o algo y solo se permitirá que el usuario o el cliente seleccione máximo 5. No sé, se me ocurre. Ese es el máximo valor. Incremento, ¿quieres incrementar 1 en 1 o 2 en 2? 3 en 3, no sé. Aquí nosotros podemos seleccionar el incremento. En este caso para mí será 1. 1 en 1. ¿Con qué celda deseamos vincular? Vamos a darle clic y yo deseo vincular ese valor aquí, en esta celda correspondiente a E3. Aceptamos. Ahora observamos, mira. Aumento la flecha hacia arriba, 2, 3, 4. Reduzco la flecha hacia abajo, 2, 1. Mínimo 1. Y si quiero aumentar más, mira, no podemos ingresar más un valor máximo a 5. Listo. Entonces aquí, precio. Vamos a digitar cualquier valor, tal vez 15. El total, vamos a hallar este total. Signo igual. El total vendría a ser la cantidad por el precio. Y listo. Entonces cuando modifique la cantidad, automáticamente pues el resultado cambiará. ¿Ok? Bastante sencillo. Para eso estamos utilizando el control de número. Siguiente ejemplo. Cuadro de grupo. El cuadro de grupo nos va a permitir aislar elementos. Cuando yo inserte esta herramienta, lo único que hará es insertarme un recuadro aquí con la opción de ingresar un texto para poder aislar los elementos. Para eso sirve el cuadro de grupo. ¿Ok? Muy bien, vamos a ir al menú insertar. Este es el cuadro de grupo o frame. XYZ, tiene esa etiqueta e insertaremos uno aquí. Voy a encerrar este valor. Ya está, y cambiaremos de nombre. Para cambiar de nombre podemos ubicar el cursor ahí o clic derecho, editar texto. Entonces cualquiera de las dos opciones. Aquí dirá tal vez código cliente. Listo. Voy a ocultar la línea cuadrícula. Y como ves, se ve un poquito mejor. Ahora insertaré otro. Voy a insertar otro cuadro para poder aislar los valores. Y aquí voy a ubicar el cursor en cuadro, selecciono este contenido que dice cuadro grupo 2 y lo modificaré por datos del cliente. ¿Listo? Muy bien, entonces para esto me sirven los cuadros de grupo. Aíslan elementos que tenemos pues en nuestra hoja de cálculo. Ya está. Muy bien, entonces hasta ahí hemos llegado el día de hoy. Espero que estos controles que hemos visto en nuestra sesión pues sean de su utilidad. En una siguiente sesión veremos cómo armar una boleta de pago utilizando estos mismos controladores. Perfecto, entonces nos vemos hasta la siguiente oportunidad. Recuerden que les he dejado como siempre el link en los comentarios en el detalle de este video, ¿ok? Pueden descargarlo para poder practicar y también agradecerles pues, por acompañarme el día de hoy. Muy bien, nos vemos, gracias y bye.